Solo lo sagrado merece tocarse, Dorian, dijo Lord Henry, con una extraña carga de patetismo en su voz. Pero dime, ¿por qué ibas a sentirte molesto? Supongo que ella te pertenecerá algún día. Cuando uno está enamorado, siempre comienza por engañarse a uno mismo y acaba engañando a los otros. En eso consiste lo que el mundo llama un romance. En cualquier caso, supongo que la conocerás. Naturalmente que la conozco. La primera noche que estuve en el teatro, aquel horrible judío acudió al palco una vez terminada la representación y se ofreció a llevarme entre los bastidores para presentármela. Yo me enfurecí con él. Le dije que Julieta llevaba muerta cientos de años y que su cuerpo yacía en una tumba de mármol en Verona. Por su mirada de perplejo asombro, creo que concluyó que yo había bebido demasiado champán, o algo así. Bueno, no me sorprende. Después me preguntó que si yo escribía para algún periódico. Yo le contesté que jamás los leía, y pareció terriblemente decepcionado por mi comentario, y me confió que todos los críticos dramáticos estaban confabulados en su contra, y que todos ellos se vendían. No me sorprendería que tuviese la razón también en eso. Pero, por otra parte, a juzgar por las apariencias, la mayor parte de ellos no deben de ser nada caros. Bueno, pues él parecía creer que estaban por encima de sus posibilidades, dijo Dorian. Para entonces, sin embargo, estaban apagando ya las luces del teatro y ya tenía que marcharme. Quiso que probase unos cigarros que él recomendaba con fervor. Yo lo rechacé. La noche siguiente, por supuesto, volví al mismo lugar. Al verme, hizo una profunda reverencia y aseguró que yo era un espléndido protector del arte. Era una bestia repugnante, pero sentía una extraordinaria pasión por Shakespeare. Una vez me dijo con aire de orgullo que las 5 veces que había quebrado se había debido enteramente al bardo, como él insistía en llamarlo. Parecía considerarlo una distinción. Es que era una distinción, mi querido Dorian, una gran distinción. La mayoría de la gente se arruina invirtiendo con exceso en la prosa de la vida. Arruinarse por la poesía es un honor. Pero dime, ¿cuándo hablaste por primera vez con Sibyl Vane? La tercera noche. Ella había representado a Rosalinda. No pude evitar intentarlo. Le había arrojado algunas flores y ella me había mirado, o al menos yo pensé que lo había hecho. El viejo judío era persistente. Parecía empeñado en llevarme entre los bastidores, de modo que finalmente consentí. Es extraño que no quisiera conocerla, ¿verdad? No, yo no lo creo así. ¿Cómo que no? ¿Por qué dices eso, querido Harry? Te lo diré en otro momento. Ahora quiero seguir sabiendo cosas de la muchacha. Sibyl. Era tan tímida y amable. Hay algo de niña en ella. Sus ojos se abrieron con exquisito asombro cuando le dije lo que pensaba de su actuación, y parecía completamente inconsciente de su poder. Creo que los dos estábamos bastante nerviosos. El viejo judío seguía sonriendo en el umbral del polvoriento camerino,
haciendo elaborados discursos sobre nosotros mientras nos mirábamos como niños. Él insistía en llamarme milord, así que tuve que asegurarle a Sibyl que no era nada por el estilo. Y ella se limitó a decirme: «Parece usted más bien un príncipe. Le llamaré príncipe encantador». Palabra, Dorian. La señorita Sibyl sabe cómo hacer cumplidos. Tú no la entiendes, Harry. Me miraba como si yo solo fuese un personaje de una obra. No sabe nada de la vida. Vive con su madre, una mujer cansada y marchita que representa a Lady Capuleto, con una especie de bata roja la primera noche y que parece haber vivido mejores tiempos. Sí, conozco ese aspecto. Me deprime, murmuró Lord Henry estudiando sus anillos. Bueno, pues el judío quiso contarme su historia, pero yo le dije que no me interesaba. Hiciste muy bien. Siempre hay algo infinitamente mezquino en las tragedias ajenas. Es que Sibyl es lo único que me interesa. ¿Qué me importa su origen? De la pequeña cabeza a los menudos pies, es absoluta y completamente divina. Iría a verla actuar todas las noches de mi vida, y cada una de ellas sería más maravillosa que la anterior. Bueno, supongo que esa es la razón de que ya nunca cenemos juntos. Imaginé que tendrías algún curioso romance entre manos. Y acerté. Pero no es en absoluto lo que yo esperaba. Querido Harry, pero si todos los días almorzamos o comemos juntos. Y he ido contigo varias veces a la ópera, dijo Dorian, abriendo asombrado sus ojos azules. Ya, pero siempre llegas terriblemente tarde. Bueno, es que no puedo evitar ir a ver actuar a Sibyl, exclamó, aunque solo sea durante un acto. Anhelo su presencia, y cuando pienso en el maravilloso espíritu que se oculta en su pequeño cuerpo de marfil, me siento lleno de reverencia hacia ella. ¿Podrás cenar conmigo esta noche, Dorian, o no? Dorian movió la cabeza. Esta noche ella es Imogenia, contestó, y mañana será Julieta. Bueno, ¿y cuándo es Sibyl Vane? Nunca. Te felicito, entonces. ¡Qué desagradable eres! Ella es una de todas las grandes heroínas del mundo entero. Es más que una persona. Ríete, pero te digo que ella tiene genio. La quiero, y tengo que lograr que ella me quiera a mí. Tú, que conoces todos los secretos de la vida, dime cómo seducir a Sibyl Vane para que ella me ame. Quiero que Romeo sienta celos de mí. Quiero que todos los amantes muertos de la historia escuchen nuestra risa y se entristezcan. Quiero que el aliento de nuestra pasión vuelva su polvo a la vida y despierte sus cenizas al dolor. Dios mío, Harry, cómo la adoro. Recorría la estancia de arriba abajo mientras hablaba. Manchas de un rojo febril ardían en sus mejillas. Estaba horriblemente excitado. Lord Henry lo observaba con un sutil sentimiento de placer. Qué distinto era ahora del tímido y temeroso muchacho
que había conocido en el estudio de Basil. Su naturaleza maduraba como una flor, produciendo capullos de llama escarlata. Al fin, el alma había abandonado su escondite oculto y el deseo había acudido a su encuentro. —¿Y qué es lo que te propones hacer? —dijo Lord Henry al fin. —Quiero que tú y Basil vengáis conmigo una noche a verla actuar. No temo en absoluto los resultados. Estoy seguro de que reconoceréis su genio. Después tenemos que arrancarlas de las garras de ese judío. Está atada a él por 3 años, o al menos por 2 años y 8 meses a partir de este momento. Y tendré que pagarle, por supuesto. Cuando todo ya esté arreglado, alquilaré un teatro en el West End y la lanzaré como es debido. Y volverá tan loco al mundo como lo ha hecho conmigo. Querido muchacho, siento decirte que eso sería imposible. No, yo sé que lo hará. No solo tiene arte, un consumado sentido del arte, también tiene personalidad. Y a menudo tú mismo me has dicho que la personalidad, no los principios, son los que mueven los tiempos. Está bien, está bien. Dime, ¿qué noche quieres que vayamos? A ver, déjame ver. Mañana es martes. Vayamos mañana. Mañana hace de Julieta. Está bien. Mañana a las 8 en el Bristol. Yo recogeré a Basil. A las 8 no, Harry, te lo ruego. A las 6:30. Tenemos que estar allí antes de que se alce el telón. Tenéis que verla en el primer acto, cuando ella conoce a Romeo. ¿Las 6:30? ¿Pero qué horas son esas? Sería como acudir a un vulgar té o como leer una novela inglesa. Ha de ser a las 7. Ningún caballero cena antes de las 7. ¿Vas a ver a Basil entre tanto o le escribo yo? ¡Oh, pobre Basil! No le he visto en una semana. Es algo horrible por mi parte. Me ha enviado el retrato con un maravilloso marco especialmente diseñado por él mismo. Y aunque estoy algo celoso del cuadro por ser un mes entero más joven que yo, tengo que admitir que me deleito en él. Quizás sea mejor que le escribas tú. No quiero verlo a solas. Dice cosas que me molestan y a veces me da buenos consejos. Lord Henry rió. A la gente le encanta deshacerse de lo que más necesita. Es lo que yo llamo los abismos de la generosidad. Oh, Basil es el mejor de los amigos, pero me parece que es un poco filisteo. Desde que te conozco, Harry, lo he descubierto. Basil, ese querido muchacho, pone todo el encanto en su obra. El resultado es que no le queda nada para la vida excepto sus prejuicios, sus propios principios y su sentido común. Los únicos artistas que personalmente me han parecido encantadores eran pésimos artistas. Los buenos solo existen en aquello que hacen y, consecuentemente, carecen de todo interés en lo que son. Así, un gran poeta, un poeta verdaderamente grande, es lo más poco poético que existe. Pero los malos poetas son absolutamente fascinantes. Cuanto peores son sus rimas,
más pintorescos me parecen. El mero hecho de haber publicado un libro de sonetos de segunda categoría vuelve a un hombre completamente irresistible. Este vive la poesía que es incapaz de escribir. Los demás escriben la poesía que no osan poner en práctica. ¿Ves la diferencia? Me pregunto si tendrás razón, Harry, dijo Dorian Gray, echando un poco de perfume en su pañuelo de una gran botella de tapón dorado que había encima de la mesa. Si tú lo dices, debe de ser así. Bueno, ahora tengo que marcharme. Adiós. Cuando dejó la estancia, los pesados párpados de Lord Henry se cerraron y empezó a pensar. Realmente, pocas personas le habían interesado tanto como Dorian Gray. Y, sin embargo, la loca adoración del joven por otra persona no le causaba el más mínimo atisbo de irritación o de celos. Al contrario, le producía satisfacción. Lo convertía en un motivo de estudio aún más interesante. Siempre le habían cautivado los métodos de las ciencias naturales, pero el sujeto de estudio usual de esa ciencia le parecía trivial y poco interesante. Así que empezó a diseccionarse a sí mismo como había acabado haciéndolo con los demás. La vida humana. Eso era lo único que consideraba digno de investigarse. Comparado con eso, no había nada de valor. Era cierto que, cuando se observaba la vida en su estaño crisol de dolor y de placer, no era posible ponerse una máscara de vidrio, ni evitar que los vapores sulfurosos perturbasen el cerebro y enturbiasen la imaginación con monstruosas fantasías y sueños deformes. Había venenos tan sutiles que para conocer sus propiedades era preciso enfermar por su causa. Había males tan extraños que era necesario pasar por ellos para comprender su verdadera naturaleza. Y, sin embargo, ¡qué gran recompensa se recibía a cambio! ¡Qué maravilloso lugar se volvía el mundo! Conocer la extraña y dura lógica de la pasión y la rica vida emocional del intelecto, observar dónde coinciden y se separan, cuándo están en armonía y cuándo en discordia. ¡Ah! Era una delicia. ¿Qué importaba cuál fuese el precio? Nunca se paga un precio lo bastante alto a cambio de una sensación. Era consciente, y ese pensamiento hizo brillar de placer sus ojos de oscuro ágata, de que había sido a causa de ciertas palabras suyas, palabras musicales y dichas con expresión musical, por lo que el alma de Dorian Gray se había vuelto hacia esa blanca muchacha, cayendo en plena adoración ante ella. En gran medida, ese muchacho era su propia creación. Lo había vuelto precoz, y eso era algo. La gente ordinaria espera a que la vida le descubra sus secretos, pero para unos pocos, los escogidos, los elegidos, los misterios de la vida se revelan antes de que el velo se haya alzado. A veces ese es el efecto del arte y sobre todo el de la literatura, que apunta directamente hacia las pasiones y el intelecto. Pero de tanto en tanto, una personalidad compleja ocupa su lugar y asume esa función del arte.
Es, de hecho, a su manera, una auténtica obra de arte, teniendo la vida sus propias y elaboradas obras maestras, tal como las tienen la poesía, la escultura o la pintura. Sí, el muchacho era precoz. Recogía la cosecha cuando aún era primavera. Poseía el pulso de la pasión y la juventud, pero empezaba a ser consciente de sí mismo. Observarle era una delicia. Con su bello rostro y tan hermosa alma era algo que inspiraba verdadero asombro. No importaba cómo terminase todo, la clase de final que le aguardase. Era como una de esas afables figuras de un espectáculo de representación cuyas alegrías parecen remotas, mientras que sus penas conmueven nuestro sentido de la belleza con las rosas rojas de sus heridas. El alma y el cuerpo y el alma. ¡Qué misterio encierran! Hay algo animal en el alma, y el cuerpo tiene sus momentos de espiritualidad. Los sentidos pueden refinarse y el intelecto puede degradarse. ¿Quién podría decir dónde acaba el impulso carnal y dónde empieza el impulso físico? ¡Qué superficiales eran las definiciones de los psicólogos corrientes! Y sin embargo, qué difícil era decidirse entre las pretensiones de las distintas escuelas. ¿Es el alma una sombra sentada en la casa del pecado? ¿O está el cuerpo realmente en el alma, como pensaba Giordano Bruno? La sensación del espíritu y de la materia era un misterio, como lo es su unión. Comenzó a preguntarse si sería posible alguna vez hacer de la psicología una ciencia tan absoluta que el más mínimo impulso vital se nos revelase. En su actual estado, siempre nos malinterpretamos a nosotros mismos y rara vez logramos entender a los demás. La experiencia carece de valor ético alguno. No es más que el nombre que la gente da a sus errores. Los moralistas, por lo general, la contemplan como una forma de aviso. Reclaman para ella cierta eficacia ética en la formación del carácter y la saludan como algo que nos enseña qué camino seguir o cuál evitar. Pero la experiencia carece de poder motriz. Tiene algo de causa activa, como la propia conciencia. Todo lo que en realidad demuestra es que nuestro futuro será igual a nuestro pasado, y que el pecado que un día cometimos con pesadumbre, de nuevo, lo cometeremos muchas otras veces, y con alegría. Para él estaba claro que el método experimental era el único por el que podía realizarse un análisis científico de las pasiones. Y ciertamente Dorian Gray era un sujeto hecho a su medida, y parecía prometer ricos y fructíferos resultados. Su repentino y loco amor por Sybil Vane era un fenómeno psicológico nada carente de interés. No cabía duda de que la curiosidad jugaba un papel importante. La curiosidad y el deseo de nuevas experiencias. Pero, sin embargo, no se trataba de una pasión simple, sino más bien todo lo contrario, muy compleja.
Lo que había en ella de puro instinto sensual de la adolescencia había cambiado por obra de la imaginación, transformándose en algo que al mismo joven le parecía alejado de los sentidos, y, por esa misma razón, mucho más peligroso. Son las pasiones sobre cuyo origen nos engañamos, las que nos tiranizan con mayor fuerza. Nuestros motivos más débiles son aquellos de cuya naturaleza somos conscientes. Ocurría a menudo que cuando queríamos estar experimentando con los demás, en realidad lo estábamos haciendo con nosotros mismos. Mientras Lord Henry soñaba con todas estas cosas, llamaron a la puerta y su criado entró, recordándole que era la hora de vestirse para la cena. El sol ya había teñido de oro escarlata los ventanales de las casas de enfrente. Los cristales refulgían como planchas de metal al rojo. En contraste, el cielo parecía una rosa marchita. Pensó en la joven y fogosa vida de su amigo, y se preguntó cómo acabaría. Cuando volvió a casa, alrededor de las 12:30, encontró un telegrama sobre la mesa del vestíbulo. Lo abrió y vio que era de Dorian Gray. Le comunicaba que se había prometido en matrimonio con Sybil Vane.